En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Gracias, Señor, por el regalo de este maravilloso día para encontrarnos contigo a través de tu palabra. Gracias por darnos a conocer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola para todos, mi nombre es Luis Martínez, discípulo y matrimonio de la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Pereira, en este hermoso eje cafetero de Colombia. El título que le he dado las pautas es ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? Y este año, pues estamos invitados a profundizar en la experiencia de la esperanza, a ser peregrinos de la esperanza, nos dice el Papa Francisco. Y la esperanza se nutre de la fe y de la confianza. ¿La confianza en quién? En nuestro Padre del Cielo. Y por eso quiero que en estas pautas profundicemos en esos dos aspectos. Primero en la fe y luego en la confianza. La lectura del Evangelio que les hago es la de Marcos 9, del 30 al 37. Marcos 9, del 30 al 37 es el Evangelio que les acabo de leer. Y en esta cita creo que ustedes como yo podemos ver a un Jesús con una fe muy madura. Y digo esto porque Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, de reconocerse Hijo de Dios, se sabe y es consciente de que va a padecer la cruz, de que va a sufrir y va a pasar por ese momento de cruz, pero que por encima de ese sufrimiento está ese amor del Padre, está ese poder del Padre que lo resucita, que le da la vida. Y por eso es que Jesús se confía por entero a Él, a ese Padre del cielo. Y como esa es la invitación que nos hacen estas dos primeras lecturas de hoy, nos hacen esa invitación a la confianza. La lectura del Eclesiástico 2, del 1 al 11, y el Salmo 37. Y es algo que Jesús tenía tatuado en su corazón, esa certeza de que nadie que se haya fiado en el Señor, que nadie que se haya fiado en Dios, en el Padre, ha quedado defraudado. Sus padres, María y José, le dieron testimonio en su hogar desde pequeño. Y Jesús lo experimentó desde esa huida a Egipto, cuando niño, cuando lo buscaban para matarlo, ya luego cuando joven, y ahora como adulto, en su misión, Él descubre ese amor y ese poder del Padre que lo acompaña a realizar esos prodigios, la curación de los enfermos, la multiplicación de los panes. Él ahí ve ese favor de Dios que lo acompaña. Y por eso Él anuncia con total claridad a sus discípulos que va a pasar por muerte de cruz, pero que resucitará. Este Jesús que habla con sus discípulos, hoy me dice a mí, hoy te dice a ti, María, a ti, Juan, a ti, Diana. ¿Quién que confió en el Señor quedó defraudado?
Hoy es un día precisamente para que nos tomemos un pulso a cómo está nuestra madurez en la fe. Si somos de esos que creemos que por seguir a Jesús ni nos van a molestar las moscas, ¿cierto? O que tal vez ni nos va a dar una gripa por el hecho de estar en este camino de fe. Sabemos que por el hecho de ser seres humanos estamos expuestos a vivir dificultades, a estar en continua prueba, lucha, en fin, ¿cierto? Y como personas de fe, más aún, porque el coludo siempre nos va a tener como un objetivo militar, nos va a tener ahí en la mira, ¿sí? Un ejemplo de esto lo relata la cita de Lucas 22, 31 al 32, por si alguno le ayuda. Lucas 22, del 31 al 32. ¿Qué dice esta cita? Relata que en una ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, el demonio ha pedido permiso para probarte, y yo he orado al Padre para que tú no caigas. ¿Sí ven? Jesús no le quita la tentación a Pedro. Jesús ora, intercede por nosotros al Padre para que nosotros no caigamos. Entonces, esa es la parte de Jesús, interceder por nosotros, pero ¿cuál es nuestra parte también? Y es afianzarnos en la fe y evitar dar papaya, obviamente, de no ponernos en ocasión de caída, así de gratis, de ponernos en ocasión del pecado así facilito, porque por el hecho de estar en este camino no dejamos de ser débiles, como lo dice San Pablo en una de sus cartas. Yo recuerdo que hace tiempo tuve una ocasión, o así como una temporada, donde me estaba sintiendo como un poco achantado, porque experimentaba que el coludo, mejor dicho, me bombardeaba, me tenía pero bombardeado y me tenía en la mira, con ese deseo de hacerme caer. Y eso me tenía, como les digo, achantado, y en una misa tuve como esa inspiración, esa luz de Dios que me hizo caer en cuenta: venga, si el demonio te está tentando y si te tiene en la mira, es porque estás procurando hacer el bien, porque estás procurando hacer mi voluntad, porque estás procurando caminar derechito por donde yo quiero. Entonces, hacerme consciente de esto, de reconocer: venga, es que realmente esto no es malo, en realidad esto que me está mostrando es porque estoy haciendo lo correcto. Entonces, adiós tristeza, y antes me llené como de esa fuerza y yo dije: no, el coludo no va a poder conmigo, me voy a pegar del Señor, voy a afianzarme en Él, en el seguimiento. Y efectivamente, de esa manera pude salir adelante de esta dificultad, así como lo recomienda la primera lectura de hoy, el Eclesiástico 2, del 1 al 11. Si te decides seguir al Señor, prepárate para la prueba, ¿sí? Otro aspecto que les dije que íbamos a tocar en estas pautas, además de la madurez en la fe, es revisar cómo está nuestra confianza en Dios. Hace un tiempo un amigo me decía: la desesperación es falta de fe. Y él me lo decía porque yo le expresaba: me siento muy estresado, como angustiado y tal. Y siempre lo he tenido presente esas palabras. Así cuando experimento como estrés, angustia, me vuelven las palabras de mi amigo. La desesperación es falta de fe, falta de confiar en este Padre que me sostiene. Y esto a mí me sucede porque tiendo a ser autosuficiente, a creer que todo lo debo de hacer con mis fuerzas, ¿cierto? Y a creer que todo depende de mí. Y por eso qué bueno que hoy nos tomemos ese pulso de preguntarme y de preguntarnos hoy sinceramente: ¿dónde busco el refugio en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad? ¿Me apoyo solo en mis fuerzas? ¿Te apoyas solo en tus fuerzas? ¿Te estresas pensando que todo depende de ti o de otras personas o del gobierno? ¿O de verdad vives como en el Salmo 37, esperando ese favor de Dios, apoyándote en Él, refugiándote en Él? Jesús
nos invita frecuentemente como niños, y yo siempre hago esta invitación para mí, la hago propia, esa invitación a dejarme como un niño en sus brazos, porque el crecimiento de un niño, al niño se le hace fácil confiar, y el crecimiento de un niño se basa en la confianza, y cuando yo capto de parte de Dios esa invitación a dejarme en sus brazos como un niño, no es a quedarme cruzado de brazos, no, es precisamente hacer lo que me corresponde hacer, actuar, pero con confianza, con la tranquilidad de que Jesús también hace su obra, ¿cierto? Y dejar ese resultado, el fruto de lo que siembro, de lo que hago, dejarlo en sus manos. Este año, desde finales del año pasado ya el Señor me anunciaba, cambia para este año, cambia lo que haces en tu quehacer laboral, porque he venido desde hace ya un poquito más de 18 años con una figura de empresa que el año pasado tuve la certeza de la mano de Dios que debía de cambiar, y estos cambios los empecé efectivamente a hacer a partir de este enero, y para mí ha sido muy gratificante, porque este paso que di en la confianza en Dios he visto cómo Él me ha acompañado con sus frutos, con los buenos resultados, incluso hasta con oportunidades para mejorar mi salud. Yo, en este rato de oración, te quiero invitar que junto a nuestra Madrecita María le pidas esa gracia de esa fe madura, de la confianza, y que te acompañe a reconocer en este rato de oración esos momentos en los que has experimentado la providencia de Dios, cómo Dios te ha bendecido, te ha cuidado. Nada más hace un momento me pasaba una situación donde experimentaba y concluía, de verdad, Dios estás actuando en mi vida, en cosas muy sencillas, como a veces como que se le organiza a uno como el horario, a mí por ejemplo para grabar estas pautas se me pudo organizar mis actividades, en fin, y ahí es una manera como para concluir. Jesús, gracias por acompañarme, por facilitarme en muchas ocasiones las cosas, ¿sí? Y a reconocer pues que al final todo lo que hagas en las manos de Dios va a tener fruto. No es más. Un feliz día de oración. Bendición.